Karim, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gusto saludarte, Pepe. Vamos platicando de este asunto. La, Sí, la gestión de Esteban Moctezuma, lo que se viene o se prevé que pueda ocurrir con la llegada de Roberto Laceri, que es un hombre, según he estado viendo, que viene de Hacienda, del sí, grupo de Rogelio Ramírez de la O, correcto. viene de las finanzas, es director de la Ciudad Financiera del Banco Mext. Sí. Sí, bueno, mira, primero habría que situar cómo llegó Esteban Moctezuma a la Embajada de México en Estados Unidos. Si tú recuerdas, la anterior embajadora, Marta Bárcena, prácticamente renuncia porque ya el presidente López Obrador no la escucha. Y no la escucha porque ella le dice, oiga, necesitamos felicitar al presidente electo Joe Biden. Y pasaron semanas y semanas y no felicitaba al presidente electo Joe Biden, el presidente López Obrador. Queda claro que él estaba apostando por la victoria de Donald Trump, que pierde las elecciones. Llega Esteban Moctezuma, pero llega un momento en el sentido de que ya López Obrador ubica a la embajada como un área vacía, como un área en donde no va a haber una caja de resonancia importante, porque él tenía la idea que desde Palacio Nacional se controlaba la relación con Estados Unidos. Tenía la idea de que con línea directa con la Casa Blanca era más que suficiente. Entonces llega Esteban Moctezuma y en realidad él no hace por verse, es decir, pasa desapercibido, es un perfil muy bajo el que tiene en embajada. Cuando él menciona, que por cierto ya se ve muy relajado, ya se ve contento porque ya se va, cuando él menciona que estuvo en las cárceles, visitó los centros de detención, esos son trabajos de los cónsules. O sea, el embajador tiene que estar en el Congreso, tiene que hacer haciendo lobbying, tiene que estar recorriendo los principales centros de poder. Washington, como tú bien sabes, Pepe, es la capital del mundo de la política, es donde más reflectores políticos existen y no se vio nada en absoluto Esteban Moctezuma. ¿Que no le sorprende? Claro que no le sorprende. Desde hace un año, en enero del año pasado, él se videograbó diciendo que se confirmaba como embajador, que hasta que la presidenta Sheinbaum decidiera. Bueno, lo decidió un año y medio después. Es decir, sí le tocó un momento muy, muy complicado en la relación México-Estados Unidos. Lo que estamos viendo hoy en día es precisamente el resumen de lo que ha pasado en esta relación bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces sí fue un momento muy complicado. Es decir, no tuvo un perfil de un embajador, no estaba activo en los medios de comunicación, su inglés no era no era muy entendible inclusive. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué fue? ¿No? Es decir, ¿cuál fue la motivación política que lo llevó al presidente López Obrador a enviarlo? Y sobre todo, ¿por qué la presidenta de México lo ratificó durante un año y medio? ¿Alguna vez López Obrador dijo por qué razón había mandado el perfil de, bueno, había mandado a Esteban Moctezuma Barragán, quien fue, por supuesto, una gente muy cercana a Ernesto Zedillo, llegó a ser secretario de Educación Sí. Pública, Esteban Moctezuma? Primero de Gobernación con Cedillo y de la SEP con López Obrador, Claro, tienes razón. que lo saca de la SEP para darle cobijo a la que hoy es gobernadora del Estado de México, porque no tenía un perfil de secretaria, y lo manda a Washington. Pero lo manda en Washington ya cuando Marta Bárcena dice ya no quiero estar acá porque ya no me escucha el presidente. Entonces dice, bueno, mandemos a Esteban Moctezuma. Total, desde acá Marcelo Ebrard es el que va a estar controlando la Cuando era relación. canciller, Cuando claro. era canciller. Entonces, yo creo que las embajadas les quitó funcionamiento el presidente López Obrador. No las vio como un activo vivo, sino como un activo pasivo, perdón, un pasivo, no un activo pasivo, un pasivo, en donde pues mandó a los amigos políticos, premió a los priistas que entregaron la plaza en ciertas gubernaturas, Por ejemplo, el de Madrid, Madrid, ¿no? Kirin Ordaz, Kirin Ordaz, Canadá, Noruega. Noruega. Sí, sí, sí. O sea, ya las embajadas, como la idea de López Obrador era la mejor política exterior es la doméstica, es la local. Y bueno, cometió un grave error, porque deterioró y digamos que le quitó peso, importancia y poder a México en el exterior, que lo necesita, lo necesitamos. Abandonó América Latina Pero y ve cómo está. tenía Ebrard ahí. Pues sí, pero él, Marcelo Ebrard, pues estaba, digo, un personaje profesional en sus campos, en muchas actividades, pero bueno, hemos visto cómo se apagó al final del sexenio, cómo se enojó con la propia presidenta Sheinbaum y cómo está la situación actual, ¿no? Creo que pues está ya en las últimas quizás de su vida política por lo que acaba de ocurrir, ¿no? Es decir, cometió un ilícito, es confeso, él mismo lo confesó y pues no puede generalizarse el nepotismo, la corrupción. Lo que pasa que en ese momento es muy necesario
porque se está renegociando el Sí. tratado comercial. Él tiene mucho interés y mucho conocimiento de los datos finos de lo que hay que negociar y en este momento ese es su gran capital político, pero no hay ninguna afinidad con la presidenta de la No. República, toda vez que, ¿te acuerdas? Él criticó la campaña de Claudia Sheinbaum acusando que había recursos del Estado y que era una campaña sucia. Desvío de recursos, sí. Sí, lo recuerdo muy bien. Y bueno, la bendición de López Obrador hizo el milagro de conjuntarlos nuevamente y decir, bueno, pues va a ser secretario o va a hacer alguna actividad, ¿no? Háblame de la serie, de Roberto Laceri Montaño, director de Nacional Sí. Financiera, de Banco de Comercio Exterior, tecnócrata, Sí. alguien salido de las filas de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ha tenido, por supuesto, mucho que ver también con el tratado comercial. Sí, mira, primero, hoy en la mañana la presidenta comentó este tema, pero no le ha dado el beneplácito a Estados Unidos. No, bueno. En términos diplomáticos, primero hay que recibir el beneplácito y posteriormente se da a conocer públicamente. ¿Por qué? Porque esto es como una presión hacia Estados Unidos. Si tú no esperas a que recibas el beneplácito, en este caso del presidente Donald Trump, no puedes decirlo porque ve lo que pasó con Panamá. Es decir, Panamá no recibieron a este candidato que mandó López Obrador, Soberón, me parece, no recuerdo el nombre, que tenía acusaciones de acoso sexual. Sí. Salmerón, perdón. Pedro Salmerón. Exactamente. Pero bueno, el perfil tecnócrata dentro de la embajada creo que manda una señal muy clara de que de Nacional Financiera lo envía a la embajada porque el año pasado tuvo cierta relación con el Tesoro, con investigaciones de desvío el lavado de dinero en 3 instituciones financieras en México y tuvo mucho acercamiento con los funcionarios de Estados Unidos. Yo creo que se complementa con la idea de reforzar un equipo en este momento sobre la renegociación o la revisión del TEMEC, que esa es la gran apuesta que tiene la presidenta Sheinbaum de aquí a finales de año. Ya posteriormente habremos de saber qué ocurre. Él no tiene una experiencia de estar haciendo lobby en el Capitolio o de conocer a profundidad las tripas de la diplomacia de México en el exterior y particularmente con Estados Unidos. La relación más importante. ¿Qué es la relación más importante? La embajada más importante. Y bueno, sigue en esta constante de que no es un perfil diplomático y no conocen las instituciones. Yo creo que es más que una estrategia, es una táctica. Es para salir del momento, para apagar ciertos fuegos o para vincularse con ciertos funcionarios en Estados Unidos, pero no necesariamente con el secretario de Estado, que es de alguna forma pues la contraparte en este caso de Roberto Velasco y quien debería de tener cierta sincronía allá en Washington. Pero bueno, creo que los cambios son buenos y sobre todo cuando, pues tristemente, hay que decirlo y reconocerlo, Esteban Moctezuma no hizo un papel relevante, pasó equidistante, desapercibido, creo que pues recibió un invierno de su vida política laboral en Washington, que es una residencia magnífica, la del embajador allá, ahora que las residencias se pusieron de moda en nuestras embajadas en el exterior. Pero, pues bueno, yo creo que llegó por otros intereses, lo que tú mencionabas, y se va con 1 año y medio de retraso, me parece. Fausto Pretelín, cuando hablábamos para invitarte a comentar todo esto que acabas de hacer, tú nos mencionaste que tenías interés en hacer notar algunos puntos que no se han hecho visibles en el tema del teotihuacanazo. Sí. Para resumirlo brevemente. Mira, me llama mucho la atención ayer la presidenta Sheinbaum decía que no tenía nada que ver con xenofobia ni con delitos de odio. Y creo que no hay que cerrar las líneas de investigación. Por las huellas que deja este individuo, que nadie diría que pues, tenía una salud mental sana, ¿no? Pero más allá de eso, hay que ver que sí tiene todos los elementos de ser un delito de odio. O sea, se va a la pirámide entre semana, en donde hay más extranjeros turistas que mexicanos, empieza a vociferar en contra de España, en contra de Europa, en contra de Corea, ya maté a 2 coreanos. Es decir, yo creo que sí hay elementos para decir, puede ser un delito de odio. Sin embargo, a 6 semanas de que inicie el Mundial, pues creo que el gobierno no quiere reconocer que hay personajes en México que no están a gusto con los extranjeros, que no es la culpa de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los últimos 7 años de gobierno sí ha habido un etnogobierno, vamos a llamar, una visión etnocentrista, es decir, México como centro del mundo, en donde López Obrador insultó a los eurodiputados, insultó al presidente de Panamá,
se enojó con la corona española. Es decir, con el extranjero hubo problemas, hubo roces, terminamos mal con Perú, no hay relación diplomática. Con Ecuador. Con Ecuador. Entonces, es una lástima porque ya México se quedó sin mundo. México tuvo ese gran problema de estar 7 años, ha tenido 7 años desconectados del mundo. Y ahora con este crimen, a mí me parece que puede ser un crimen de odio. Y es un crimen xenofóbico, en el sentido de que este personaje odiaba a los extranjeros, los insultó. Cuando entrevistan al casero, ¿no? En donde estuvo días antes o semana antes, decía, se veía normal, era un personaje normal que saludaba, etcétera. Hablaba, eso sí, un poco al español, medio cosas raras, palabras medias raras, y se fue porque le cobraban más barato en otro cuarto, ¿no? Pero el hecho de descalificar, bueno, está enfermo y por lo tanto ya se cierra el caso, creo que sí habría que hacer una investigación profunda, una línea profunda de investigación sobre el delito de odio. No significa que haya neonazis en este país, pero tenía ahí una imagen de Hitler y bueno, y el crimen lo comete justamente en el aniversario del nacimiento de Hitler y en el aniversario de la balacera de Columbine. Bueno, es decir, hay todos unos factores ahí que se entremezclan ciertamente para expresar ese odio. Te agradecemos mucho, Fausto, que nos hayas acompañado. Con gusto, Pepe. Gracias, siempre es muy interesante platicar contigo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.